Muy buenos días tengan todos ustedes. Una vez más estamos en el programa de radio Voces Críticas de Radio Artesana 106.5 FM. Nos da muchísimo gusto estar en esta estación de radio, que es una estación de radio en donde se escucha inconformidades fundadas en situaciones concretas. Y ahora nosotros hablaremos de un tema muy importante y muy actual. Se acaba de celebrar este 2 de noviembre, el 1 de noviembre y 2 de noviembre, el Día de Muertos. 1 de noviembre, muertos niños. 2 de noviembre, muertos ya adultos, no de los angelitos, que fue el primero. Y en estas fechas hay muchas festividades que son provenientes de pueblos originarios, en donde el gobierno de los diferentes estados y el gobierno federal, pues sí le ha dado mucho impulso a estas festividades, lo cual no está mal. Qué bueno que le dé impulso, porque son tradiciones muy propias de nuestro país, que nos vayamos olvidando del Halloween de Estados Unidos y que cada vez más estemos inculcando la cultura que viene de nuestros pueblos originarios. En particular, a mí me tocó estar precisamente el 2 de noviembre en Puebla, y se vio una gran actividad, la gente pues vestidas como los tradicionales vestimentas del Día de Muertos, como Catrinas, que son las Catrinas, así se les denomina, que son muy mexicanas. Vi pocos disfraces muy norteamericanizados, lo cual es muy bueno, y sí se le está dando mucho impulso. Un desfile bastante importante en donde participó pues, la mayoría de la gente de esas comunidades, mucha gente que viene de sus pueblos originarios para realizar para participar en las festividades. Sin embargo, pues independientemente que se esté apoyando festividades de esta naturaleza, que insisto, es algo muy importante, pues los derechos de las comunidades indígenas siguen sin atenderse. Los derechos fundamentalmente políticos de las comunidades indígenas siguen sin atenderse. El caso concreto en Sinaloa, pues la ley de gobierno municipal solamente le da voz dentro de los ayuntamientos a integrantes de las comunidades indígenas, pero no les dan voto. Eso es un insulto. Entonces, pues yo creo que independientemente del apoyo que se le tenga que dar a este tipo de festividades que son provenientes de las comunidades indígenas, pues también no se debe de olvidar los gobiernos estatales y el federal, del apoyo que se le tiene que dar en materia política a las comunidades indígenas, para que las decisiones que se tome por parte de los gobiernos estatal o federal, pues participen las comunidades indígenas y ellos decidan si esas decisiones que afectan a la comunidad indígena son decisiones que puedan ser avaladas por la misma comunidad indígena. Eh, de esta manera, pues, este programa lo va a desarrollar el maestro en ciencias Bonifacio Ramírez, el cual va a hacer comentarios muy interesantes sobre esta conmemoración que acaba de pasar, y el impacto que tiene, pero que además pues los pueblos originarios se ven completamente desprotegidos de otros derechos, no solamente los derechos culturales, sino los derechos políticos, que en realidad
los diferentes gobiernos no les han otorgado a los integrantes de los pueblos originarios. Pues está conmigo mi compañero del programa, Bonifacio Ramírez Carmona, y pues él tiene comentarios muy interesantes sobre este tema y que pues como una de las conclusiones que yo podría decir en estos breves comentarios que yo estoy haciendo, pues que si bien es cierto, se le da mucha importancia a estas festividades, esto se hace muchas veces para soslayar el apoyo que se le debe de dar a las comunidades indígenas en la toma de sus propias decisiones que afecten a su territorio. Adelante, por favor, maestro Bonifacio. Sí, doctor, muchas gracias por hacer la introducción al tema de los pueblos originarios y la fiesta de los muertos, del Día de Muertos, que en el sur se le llama Todos Santos. Creo que el doctor tiene algún compromiso y pues vamos a ocupar aquí el espacio. Y lo primero que iniciaremos es con una descripción. En mi caso, mi origen es del pueblo zapoteco del estado de Oaxaca, y voy a hacer una descripción sobre cómo se celebra el Día de Muertos o Todos Santos, como le llaman allá. Para los indígenas, el 2 de noviembre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre es una fecha pues que tiene mucho simbolismo. Para ellos es el reencuentro con sus familiares ya difuntos, y lo organizan como una fiesta. Se preparan desde semanas antes, si no es que algunos meses antes, porque les comento, bueno, la experiencia. Yo nací en una comunidad llamada Santiago Xanica, que pertenece al distrito de Miahuatlán, Oaxaca. Es una comunidad que está situada aproximadamente a 283 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Y hablo más o menos de la década de los 60, 70. En este lugar pues no había ningún tipo de servicios de comunicación, cero carretera, cero luz, cero teléfono. Entonces hacían sus traslados, los ciudadanos indígenas hacían sus traslados en caballos, aproximadamente 100 kilómetros. Eran 2 jornadas de caminar con sus caballos, a donde iban a comprar los productos que necesitaban para celebrar su fiesta. Pues creo que en la actualidad es difícil concebir cómo se podía caminar tal distancia, y lo que compraban en el mercado, en este caso era de la cabecera de distrito, Miahuatlán, Oaxaca. Ahí compraban su chocolate, el chile que llevaban para preparar el mole. De la ciudad se llevaban, aparte del pan, el chocolate, los cohetes, ¿no? Se llevaban un buen tanto de cohetes, porque es parte de la celebración. El pan, pero eran canastos de pan, eran 3, 4 caballos que tenían que arreglar sus canastos, y parte de la costumbre era que al hacer ese traslado, en el camino iban lanzando cohetes, y lanzaban más cohetes al llegar a la comunidad. Era una fiesta. Después toda la familia, todas las familias participan, por ejemplo, en la elaboración del mole, o en la construcción del arco, ¿no? Hay que conseguir flores de cempasúchil, hay que armar todo el altar, poner las fotografías de los difuntos, que para ellos son más simbólicos, colocar en el altar el plato de mole, o el pan pequeño, pan grande, de yema. Colocan también, por ejemplo, si a los difuntos les gustaba el mezcal, tienen que poner ahí su botella de mezcal, o el cigarro que fumaban, ese cigarro tenían que ponerle, ¿no? Cigarros que hoy ya desaparecieron. Recuerdo algunas marcas como Alas, del Prado, Delicados,
no sé si existen algunos todavía, pero eso era lo que acercaban al altar. La creencia que todavía existe es de que las ánimas llegan, en este caso de los adultos, el día 2 de noviembre exactamente a las 12 del día. Un poco antes van regando flores desde la puerta de la casa hasta aproximadamente unos 20, 30 metros, en donde supuestamente es para que las ánimas lleguen y encuentren más rápido la entrada a la casa. A las 12 del día lanzan todos los cohetes que compraron. Y entonces en toda la comunidad, pues es un tronadero. Todavía en esa época eran cohetes, no como en la actualidad, que ya sí hay pues disparos de armas de fuego, ¿no? Durante el día hay la visita. Por ejemplo, en una familia, los niños con los padres van a visitar a los compadres. Llevan su canasta de pan, de tamales, van a compartir, a convivir con los vecinos, con sus compadres, y pues se pasan ahí las horas platicando y haciendo alusión a recordar a sus difuntos, lo que hicieron, lo que dejaron pues como legado, ¿no? En su existencia. Al mismo tiempo en la comunidad se reúnen, participan en las bandas de música que van de casa en casa, o al final en la noche organizan pues un baile, ¿no? El orden, la seguridad está a cargo de la comunidad, y bueno, hablo en esa época prácticamente violencia no existía, y si existía era leve. La misma comunidad se encargaba de poner disciplina, pero no pasaba a mayores. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues han ido cambiando estas circunstancias. La fiesta duraba no solamente el día 1 y el día 2, sino toda la semana hacían su rosario, hasta los 8 días. Tenían la costumbre de celebrar la octava, decían, la octava de Todos Santos. O sea que todavía a los 8 días, todavía pues seguían matando guajolotes y seguían haciendo mole. Al final de la octava, toda la fruta, todo el pan, toda la comida que tenían en su altar lo levantaban, la regalaban, y ya quedaba todo limpio de nuevo, pues con nostalgia, ya pensando en esperar a los difuntos para el próximo año. Esa ha sido la costumbre, ha sido la tradición. Sin embargo, en los últimos años, cada vez esta costumbre, esta tradición, se ha venido aminorando cada vez más. Y bueno, a partir de 1994, cuando los indígenas en Chiapas se visibilizaron pues con un levantamiento armado, a partir de ahí ha habido más atención de las autoridades de los 3 niveles, de las autoridades municipales, de las autoridades estatales y del gobierno federal, y se le ha dado pues cierta atención a este tipo de festejos. Sin embargo, pues se le pone atención a los festejos, pero en una actitud protagónica. Por ejemplo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dedicó una ofrenda en Palacio Nacional a las mujeres indígenas, y en sus redes sociales señaló lo siguiente, dijo: honramos a las mujeres indígenas que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad. Bien, perfecto. Sin embargo, nosotros pensamos, por ejemplo, aquí en Sinaloa, hay mujeres indígenas representantes de comunidades indígenas en la bahía de Ohuira, que se oponen a la instalación de la planta de amoníaco de la GPO, de capital extranjero. Se oponen ya desde hace más de una década. Sin embargo, hace 2 años fueron amenazadas de muerte, y como medida cautelar la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó apoyarles, y hoy, desde hace 2 años, diario traen puesto su chaleco antibalas y su alarma, previendo algún acto violento.
consideramos ahí que ese problema se podría solucionar si del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal hubiera voluntad para cancelar ese proyecto que se pretende instalar exactamente a la mitad de la bahía. Pueden colocar esa empresa productora de amoníaco unos kilómetros fuera de la bahía. Sin embargo, no lo hacen porque hay intereses económicos muy fuertes. Pero entonces ahí nosotros la reflexión que hacemos es cómo por un lado se ensalza la figura de la mujer indígena y sin embargo las mujeres indígenas que están luchando por la defensa de su territorio, pues se les deja a su suerte, ¿no? Creemos que no solamente se debe reconocer los derechos culturales o apoyar sus derechos culturales, sino también sus derechos políticos. Y en este caso, las mujeres indígenas que hoy, pues, como medida cautelar, traen puesto un chaleco antibalas son Irene Díaz López, Melina Maldonado Sandoval y Claudia Quintero Sandoval, en donde pues el deseo es de que no sea necesario ese tipo de situaciones, como lo que nos tocó conocer hace un par de días en Uruapan, donde en un evento de la celebración del Día de Muertos fue asesinado el presidente municipal Carlos Manso. Entonces se le da una utilidad pública a este tipo de eventos que consideramos pues no debe darse. Por un lado. Por otro, al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, el 31 de octubre hizo declaraciones que han tenido pues repercusiones políticas y sociales, cuando dijo, por ejemplo, que durante la invasión los españoles provocaron, en sus palabras dijo, dolor e injusticia a los pueblos originarios que sufrieron durante 3 siglos la invasión española. Y en este sentido consideramos que si bien apunta hacia el ofrecimiento de una disculpa a los pueblos originarios, pero creemos, al conocer la experiencia directa de nosotros como investigadores con los sujetos sociales que son los pueblos originarios, ellos no piden que se les ofrezca disculpas o que se les pida perdón por las actitudes, las arbitrariedades, los agravios que cometieron durante 3 siglos, sino lo que ellos piden es que la situación de exclusión en la que se les ha mantenido, no solamente durante 3 siglos, sino los 2 siglos últimos de gobiernos independientes, que ya no son españoles, lógico, se les sigue teniendo en la exclusión, en la marginación, en la pobreza y pobreza extrema, como lo determinan las estadísticas. Ellos lo que quieren es que, más que pedirles perdón, lo que quieren es que se les incluya al desarrollo económico, social, político de la nación mexicana. Y ahí es donde, pues, vemos que hay resistencias. Por ejemplo, apenas hace 2 días, la comunidad de San Miguel Xochitla, Puebla, pues tienen su agua desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años han visto disminuida la capacidad de almacenar el líquido, de obtener el líquido. Pero entonces el gobierno del estado proyecta una construcción de un pozo en la comunidad de San Miguel Xochitla, pero sin su consentimiento, sin consultarlos. Dice, va a ser agua para ustedes, pero la comunidad dice, no creemos, porque nosotros tenemos agua suficiente. Y lo que sospechan es de que el pozo lo van a hacer para extraer el agua y llevárselas a la ciudad. La comunidad se opone y la respuesta de las autoridades es la persecución de los líderes comunitarios, como el representante comunitario de esta comunidad, de nombre Pascual Bermúdez Chontes, que es perseguido por luchar por la defensa del derecho humano al agua.
Entonces, de alguna manera, creemos que debe haber pues una congruencia entre lo que se enuncia públicamente y ya en la práctica directa, ¿no? Nosotros nos unimos a ese clamor de que las comunidades y los pueblos originarios sean integrados a la dinámica de desarrollo económico, social, político, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2, y en el Estado de Sinaloa, la Constitución Política del Estado de Sinaloa lo contempla en su artículo 13 bis, en donde los pueblos originarios deben tener el derecho a integrarse al derecho humano al desarrollo, que está definido así por la Organización de las Naciones Unidas, que todos los pueblos tienen derecho a integrarse al desarrollo. Entonces, hasta ahí nuestra reflexión, y pues nos despedimos y damos las gracias a la audiencia de Radio Artesana, a este programa de Voces Críticas que se puede escuchar a través del 106.5 FM. Damos las gracias al director Francisco Morales por darnos la oportunidad de expresar este tipo de opiniones y de reflexiones. Muchas gracias.